geometría referente a formar los capilares peritubulares. Viene aquí, ¿cierto?, formar estos capilares. Entonces, como esta arteriola sufrió el filtrado, tiene una alta presión oscótica y una baja presión hidrostática. ¿Ya? Eso es la característica que tiene. Entonces, eso facilita inmediatamente el movimiento del agua por osmosis. ¿Ya? Pero además, aquí tenemos que sumar que en el polo contenido proximal existen aguas bolinas. Son poros para el agua, ¿cierto? Y eso van a permitir el paso también el ingreso del agua. ¿Ya? Entonces, al final del tubo proximal, tú tienes, por ejemplo, aquí empezó con una diferencia de concentración absoluta, ¿ya? Del orden de 400 y 200, una cosa así, y acá al final tú tienes un equilibrio. Entonces algunos textos dicen que el tipo de absorción del tubo proximal es isotónico, porque llega a un punto de equilibrio, ¿ya? Que se iguala a las concentraciones. ¿Ya? Bueno, lo otro hay que recordar, lo que estábamos hablando ayer, ¿cierto? Que aquí en la membrana vasolateral están estas bombas. Estas bombas lo que van generando es un gradiente electroquímico, ¿sí? Que hace que dentro de la célula esté disminuida la concentración de sodio y fuera de la célula esté aumentada las cargas positivas. ¿Ya? Entonces, mira, por la vía paracelular, y ustedes van a ver siempre en el tubo proximal, en la porción ascendente de gel, en todos esos lugares se van a ver el paso por la vía paracelular del cloruro, ya por diferencia de carga. Y a veces ustedes van a encontrar así, está el cloruro y está el cloruro acompañado de sodio y potasio, porque obviamente esta carga negativa arrastra el sodio. ¿Ya? Ahora, eso no quiere decir que el cloruro no pase por aquí igual también pasa por aquí. ¿Ya? Hay cotransportadores de sodio y cloruro, son más importantes en el tubo distal, pero también están presentes. Parece que en el tubo proximal se reabsorbe cerca del 70% de los filtrados. ¿Ya? Y hay elementos que son clave aquí en el tubo proximal, como la glucosa y el bicarbonato. ¿Ya? Profe, eso vía paracelular se propiciaba por las cargas positivas que generaba la bomba. Sí. Ya. Y bueno, otro ion importante que se filtra y que se tiene que reabsorber, ¿cierto?, es el bicarbonato. ¿Ya? Y el sodio, el potasio, ¿cierto? Aquí también vamos a encontrar la glucosa y aminoácidos. Algunos péptidos pequeños que también se filtran, péptidos pequeños que se absorben por endocitosis, ya en el tubo proximal. Ya eso se los digo, una vez tuve una discusión enorme. Un estudiante me decía que no estaba en el PPT, no todo tiene que estar en el PPT. No era de aquí, era de Santiago, malcriados. Entonces, aquí también existen endocitosis, ya para transportar pequeños péptidos. Por ejemplo, la insulina, la paratormona, la hormona esteroidea se pueden filtrar y tienen que reabsorberse de alguna forma. ¿Ya? Se reabsorben por endocitosis, ¿ya? En pequeñas concentraciones. Ya. Estamos como para tirarnos todos a dormir aquí, ¿no? Estamos todos con cara de sueño. Tenemos un sueño horrible, ¿no? Mi hija chiquitita está enferma, pasa la noche horrible. Ya. El cloro al ser por diferencia de carga, va a generar una acumulación de carga para que el suelo... No, porque eso, este ion después pasa, aquí recuerda que estos capilares son discontinuos, así que pasa fácilmente al otro lado. ¿Y el sodio y el potasio cómo lo hacen si no hay? No, pero que se arrastran negativamente con el cloruro. Eso genera una atracción química. Ya. El sodio tiene distintas formas de cómo transportarse. Por ejemplo, tú tienes sodio sin porte, ¿cierto? Que alguno va a ser por este mecanismo de la bomba y otro va a ser difusión facilitada, ¿no? ¿Ya? Ahí, ¿cómo los diferencias tú? Esos experimentos que veíamos el primer semestre, ¿cierto? Si yo bloqueo la bomba y sigue habiendo transporte de sodio, es porque hay transporte por difusión facilitada, ¿ya?
De hecho, hay compuestos que bloquean específicamente al canal de sodio y ahí tú puedes como diferenciarlo. Entonces tú puedes, por ejemplo, bloquear la bomba, cae todo el transporte y sigue habiendo una corriente de sodio. Y si tú bloqueas específicamente el canal de sodio y cae completamente, uno dice ya, entonces todo este porcentaje del sodio se transporta por transporte activo secundario y todo este porcentaje por transporte facilitado. ¿Ya? Se puede comprobar eso en la cámara de IOSI. Y otra forma, ¿cierto?, que son las más famosas del sodio es que el sodio pueda pasar acoplado. ¿Ya? Entonces puede entrar el sodio y esto permite la salida de un hidrógeno. Eso tiene que acordarse, eso por ejemplo se encuentra el gradiente. El hidrógeno se puede encontrar el gradiente. ¿Ya? Puede entrar el sodio acoplado a un aminoácido. ¿Ya? Y ahí vimos que habían varios tipos, yo eso no se los voy a contar nunca. ¿Ya? Los llaman SLC. Los SLC6A1, por ejemplo, el sodio Glycotransporter tipo 6 de la subfamilia A1, eso significa. ¿Ya? Pero eso no se los voy a preguntar jamás, porque es una especificidad. A mí me encantan esas proteínas, pero no da ni para nombre feo, puede ser SLC. Sí. Ya. Y eso transporta el 99% de los aminoácidos. ¿Ya? Que se filtra. El otro pequeño porcentaje donde se reabsorbe. Todo el túbulo que se va, pero había un porcentaje que se reabsorbía en el túbulo. En el segmento conector. Claro, en el segmento conector. Claro. Creo que cuando hablamos del colector, ¿vamos a hablarlo en general o tenemos que decir cortical o medular externo? Tiene tres partes el conector. Entonces, claro, El cortical, la zona intermedia y el cortical se llama conector. Y después el colector medular interno, que ahí es donde está la DH. Ya. Bueno, este es importante porque este hace la reacción con el bicarbonato. ¿Ya? Y forma ácido carbónico. Y ahí este ácido carbónico se disocia por efecto de la anhidrasa carbónica apical, ¿ya?, en agua y CO2. Y esto pasa. ¿Ya? Y dentro de las células ocurre la reacción inversa, agua más CO2, y aquí tenemos una anhidrasa carbónica intracelular. ¿Ya? Y este ácido carbónico en el medio, en las células no se disocia, ¿cierto? Porque un ácido en un medio básico se disocia. Entonces, entrega un hidrogenión y un bicarbonato. Y ese bicarbonato, ¿cierto?, se cotransporta con sodio en la membrana. ¿Ya? Y va a la sangre. Entonces, esa es la forma como el riñón secreta un hidrógeno y reabsorbe un bicarbonato. Entonces, una cosa que aparecía es que yo este hidrogenión, ¿cierto?, que se secreta, yo lo puedo reutilizar, ¿cierto? Y eso, pero siempre va a llevar a la reabsorción de un bicarbonato a la sangre. ¿Sí? Ahora, yo este hidrogenión también lo puedo arrastrar. ¿Ya? Y ahí vienen los fosfatos. ¿Ya? El ion amonio, el amoníaco que se convierte en amonio. Todos estos son moléculas que son aceptores de protones y que lo que van a hacer es arrastrar este protón y facilitarse el. Entonces eso forma lo que se conoce como la acidez titulable, porque todo esto lo va a medir en la orina. ¿Ya? Estos son los que va a detectar cuando captan el protón, los va a detectar, ¿cierto?, la tira reactiva de orina para ver el pH. ¿Ya? Entonces, de esa forma
Al filtrar esto, el fosfato monobásico, dibásico, el dibásico se transforma en monobásico, el amoníaco se transforma en amonio, ¿sí? Los oxalatos, los sulfatos, todos esos son capaces de arrastrar ese protón. Y de esa forma, ¿qué está haciendo el riñón? Está aumentando la excreción de hidrogeniones y está aumentando la reabsorción de bicarbonato. Eso se conoce como excreción neta de ácidos. ¿Ya? Va a eliminar más protones y va a reabsorber más bicarbonato. ¿Sí? Ya. Oh, qué feo. Hay una cosa. Ya, ahora miren ustedes que cuando vieron las hormonas, ustedes van a ver que hay hormonas que pueden aumentar estos procesos. ¿Y cómo lo hacen? Siempre aumentando la actividad de la bomba. Siempre aumentando la actividad de la bomba. ¿Ya? Porque de esa forma hace que los transportes sean más eficientes. ¿Ya? Ya, otro sistema de transporte, esto por ejemplo el bicarbonato también es cercano al 100%, ¿ya? Altísimo. Y el otro sistema de transporte es el de la glucosa, ¿ya? Que también es súper importante, en el que, el sodio entra acoplado con la glucosa, ¿ya? A través de los SGLT2, ¿ya? Que son los que transportan el 99% también de la glucosa, y el otro porcentaje es de los SGLT1. Yo les decía que la importancia de este transportador es que cuando falla produce la glucosuria primaria, ¿ya? Uno siempre asocia glucosuria a diabetes, ¿cierto? Ya, pero existe una glucosuria primaria que es por falla del transportador, ya, porque si este falla o está alterado, ¿cierto? Este no puede asumir el transporte, ¿ya? Lo asume en el porcentaje, ¿ya? Entonces siempre que tienen glucosuria tienen que, o sea, siempre van acompañado de otros exámenes de sangre y tú terminas diagnosticando diabetes, pero si no diagnostican diabetes puede ser una glucosuria primaria, ¿ya? Y eso es la fisiopatología. Tienen que tenerlo en cuenta eso cuando hagan fisiopatología de otro año. En fisiopatología uno le dicen glucosuria y uno ve causas de glucosuria. ¿Ya? Dentro de las causas de glucosuria está la diabetes. Se dicen tos, causas de tos. Pero son entidades fisiopatológicas, los signos clínicos son entidades fisiopatológicas. ¿Ya? Entonces tú ves, por ejemplo, polidipsia. El paciente toma más agua de lo normal. Ya uno lo asocia a la diabetes, ¿cierto? Pero también puede ser psicógena, puede ser generada por fármacos, puede ser secundaria, un trastorno, un trauma, un montón de cosas. ¿Ya? Ya. Esos son todos aceptores de protones. Entonces. Ya, y este transportador de glucosa, ¿cierto? Es el que va a ponerse el gráfico. En el gráfico, ¿cierto? Tú tienes la concentración plasmática de la glucosa. ¿Cuánto es la concentración plasmática normal de glucosa? Está aquí, este rango, ¿cierto? 70, 100. De 70 a 110 miligramos. ¿Sí? A ver, por acá tú tienes la tasa de transporte. ¿Ya? La tasa de transporte tiene un máximo. Normalmente, ¿cierto? Es a los 280. ¿Ya? Moléculas por minuto. Esa es la tasa de transporte. ¿Ya? Milimoles por minuto. Entonces tú, mientras esté en ese rango, tú reabsorbes toda la glucosa. ¿Ya? Hasta ese rango tú reabsorbes toda esa es la tasa de transporte máximo. Entonces ahí se saturó. ¿Ya? En los 280 se saturó. El punto es que si la glicemia, lo hice muy chico en el gráfico, por acá. El punto es que si la glicemia supera los 180, la glicemia es la concentración de glucosa en la sangre, ya sigue transportando a su velocidad. ¿Sí? Pero ahí en los 180 va a empezar a aparecer otra curva. La curva de
la curva de excreción. Y por eso ese gráfico es así. ¿Ya? Para que entiendan los gráficos, y yo sé que los gráficos le cuestan un poquito. ¿Ya? Entonces, cuando la concentración de plasmática de glucosa supera los 180, ya la tasa de transporte máximo se supera y empieza a aparecer glucosa excretada. El problema que tiene la glucosa excretada es que va a comportarse como un agente osmótico. Entonces, mira, inmediatamente en el siguiente segmento, si tú miras el asa de Henle, que sería este siguiente segmento, si tú tienes glucosa aquí, ¿sí? Este no va a poder reabsorber agua, o va a reabsorber menos agua porque la glucosa es un agente osmótico que va a retener el agua. Entonces, el asa de Henle descendente, que es el último segmento donde hay reabsorción pasiva de agua, no va a poder reabsorber agua. Por lo tanto, va a haber más agua y va a haber más diuresis. ¿Entendió? Déjame preguntar. ¿Por qué la tasa, había dicho que la tasa de transporte máxima era de 280 y se satura en 180? Porque la tasa de transporte máxima es la velocidad de transporte que tiene el transportador, que es entre 280 o 185. Se ha estudiado tanto que se sabe cuántas moléculas puede transportar por unidad de tiempo. Entonces, 280 o 185 moléculas o milimoles por minuto que puede transportar. Y lo otro es la concentración de glucosa en sangre. Lo otro es la glicemia, los miligramos de glucosa por decilitro de sangre. ¿Ya? Creo que la tasa de filtrado sale como sigue aumentando, o sea, hasta el infinito. La excreción siempre sigue aumentando, porque eso no se satura. Es solo eliminación. Y cuando dijimos de protoneo, sería el SO4, el oxalato. ¿Sí? En sí lo que hacen es todo el rato entrar, salir, entrar, salir. Y arrastrar un protón. Entonces, en el balance ácido-base, seguramente si han estudiado el balance ácido-base, el riñón es el último regulador. Porque el riñón puede hacer varios cambios. Puede aumentar la eliminación de protones, puede aumentar la reabsorción de bicarbonato y puede, cambiar el pH de la orina drásticamente, de 4 a 8. Entonces, si tú tienes una acidosis, tu riñón va a estar eliminando más hidrogeniones y tu orina va a ser ácida. Ahora eso trae consecuencias, por supuesto. Cambiar el pH de la orina. ¿Ya? ¿Puede cambiar a una inflamación de la glicemia? Lo más común es infecciones recurrentes. Porque las bacterias algunas son más hábiles en un medio más ácido, otras son en un medio más básico. Ya, entonces, ¿qué más? Y aquí también ocurre el metabolismo de la glutamina. ¿Lo estudiaron eso? Sí. ¿Qué hace con la glutamina el riñón? Ya se metaboliza, se forma urea y alfa-cetoglutarato, y el alfa-cetoglutarato se convierte en bicarbonato, en 2 bicarbonatos. Metabolizando la glutamina, el riñón puede absorber 2 bicarbonatos más que no tenía. Eso. La glicina. También. También 2 bicarbonatos. Glutamato y glicina puede ser. Porque el órgano, este es un órgano metabólico. ¿Ya? Y lo último que ocurre en el túbulo proximal, hacia el final del túbulo proximal, es la secreción tubular activa. ¿Ya? Entonces aquí es como el esquema al revés. Están las células. Están los vasos sanguíneos. ¿Ya? Y aquí está el líquido tubular. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre acá es que las moléculas que viajan en la sangre unidas a proteínas, en su mayoría, ¿cierto?, son compuestos de desecho a las proteínas plasmáticas, están unidas a estas moléculas. Y cuando llegan aquí hay una serie de transportadores. ¿Ya? Y esos transportadores son proteínas de transporte activo, ¿ya?, que están tanto en el endotelio como en la célula renal. Están aquí, pues se replican aquí, aquí y aquí. Entonces lo que hace, ¿cierto?, es
como tienen más afinidad por la proteína, las proteínas plasmáticas, por eso ustedes que son bien inespecíficas para el transporte. Tienen afinidad por distintas moléculas, pero la albúmina es una molécula, ¿cierto? Se puede unir a distintas otras, ¿cierto? Y va perdiendo. Pero aquí se va a encontrar con una proteína que tiene una alta afinidad por la molécula que está transportando, entonces se va a separar y se va a secretar la molécula, ¿cierto? De esa forma. Y esos transportadores gastan ATP, ¿ya? Y pertenecen, ¿cierto?, a esa familia de las ABC, las ATP Binding Cassette, ¿cierto? También tienen ABCB1, ABCB2 y así muchas, ¿ya? O también se conoce como transportadores de aniones orgánicos o transportadores de cationes orgánicos, ¿ya? Así se conocen esas moléculas. Entonces, lo que hace, ¿cierto?, es favorecer la eliminación de sustancias de desecho que van unidas a estas proteínas, ¿cierto? Como por ejemplo algunos ácidos biliares, el ácido úrico, la creatinina, todos los productos o los subproductos que derivan del metabolismo de algunos compuestos, metabolitos intermedios, por ejemplo, cuando la adrenalina se metaboliza, se convierte en un compuesto que se llama alfa-mercaptourato, que viene unido a proteína y se elimina por ahí, ¿ya? Entonces todos los productos de desecho metabólicos, no necesitan saber más que eso. Y fármacos. Que van unidos a proteínas. O sea, que van Claro, los fármacos se unen todas proteínas. Cuando vemos en farmacología hay como 2 o 3 que no se unen a proteínas y los otros se unen todos. no es entonces que entre la proteína. No. Ah, ya. Entonces aquí viene, mira, imagínate, viene el fármaco unido a la albúmina. Ah, ya. Y el fármaco se separa y se secreta por estas proteínas y termina acá. Por ejemplo, los diuréticos no se filtran porque se unen en el porcentaje de una proteína de diurético es sobre el 90%. Sobre el 90%. La mayoría de los fármacos tienen sobre el 90% de una proteína. Hay súper pocos que no. El atenolol no, el litio no. ¿Ya? Pero y los otros tienen un 10, un 20% y después sobre el 80% están todos los fármacos. Los antiinflamatorios 99%, 90% de una proteína. Y eso es súper bueno porque eso alarga la vida media del fármaco. Normalmente los fármacos que no se unen a la proteína duran menos en la sangre y su vida media es más corta y hay que darlos 2 veces. Y eso no molesta. Entonces los que se unen a la proteína duran más. Entonces, por ejemplo, los diuréticos se eliminan así. Y esa es una gracia de los diuréticos, porque los diuréticos su efecto lo hacen en la membrana apical. Aquí se unen a transportadores de iones en la membrana apical. Entonces, de esa forma llegan a su blanca. ¿Ya? Ahora, los antibióticos, por ejemplo, uno selecciona, y ustedes cuando tengan antibiótico-terapia, hay un grupo chiquitito de antibióticos que sirven para tratar las patologías del tracto urinario, que son los que se secretan de esa forma activos. ¿Ya? Los otros no sirven, porque se eliminan por la orina como productos de desecho y activos. Entonces, hay unos que sirven, como la amoxicilina, el ciprofloxacina. Y hay otros que no sirven, como la gentamicina, ¿ya? Como los inhibidores de la síntesis de proteínas, la eritromicina, no sirven para tratar las patologías urinarias. Ya, yo ahí, hasta no voy a remedir antibióticos. Lo hace una profesora que lo hace muy bien. Ya. Entonces, este sistema, lo que tiene que saber este sistema, ¿cierto?, es que facilita la excreción de sustancias de desecho metabólico y también, ¿cierto?, algunos productos, pero es un sistema saturable. ¿Ya? Es un sistema saturable. Y a veces ese sistema saturable está fallando. ¿Ya? Porque hay compuestos que lo saturaron y eso va a bloquear la eliminación de estos compuestos. ¿Ya? Y obviamente va a hacer que esto aumente en sangre. ¿Ya? Esa es como la característica que tiene esta secreción tubular activa.
Entonces tú tienes, acuérdate que cuando empezó esto se decía la excreción urinaria era igual a la tasa de filtrado glomerular menos la reabsorción tubular más la secreción tubular activa. ¿Ya? Ya, y seguimos. La secreción tubular activa no juega a favor de ninguna presión. No, que son mecanismos de transporte activo, entonces dependen solo de esas proteínas de transporte, que son múltiples. Ahí yo mencioné 2 o 3, pero son más bastantes. Y hoy día se trabaja mucho con estas proteínas porque, por ejemplo, lo vemos en fármacos, puede ser, pero en el cerebro estas proteínas están y hacen que los compuestos disminuyan su concentración en el cerebro. Entonces, lo que se hace hoy día es saturarlos a través de otro compuesto para facilitar que un medicamento entre. Entonces, hay fármacos que se han ido como eliminando de las terapias, que son famosísimos por hacer eso, como la vitrotilina, que es un antidepresivo antiguo, que ya no se usa mucho. Se usa para tratar el dolor crónico no hoy día. Y se da como terapia complementaria en bajas dosis para hacer que otro fármaco aumente su concentración en el cerebro. Porque esas proteínas están, igual que en estas células, están en el cerebro. Entonces lo que hacen es que cuando el fármaco intenta pasar la barrera hematoencefálica, lo bombea. Y también están en el hígado y también están en todos lados. Hace un tiempo se descubrieron. Y hoy día hay un mundo que estudia esto. Hay muchas proteínas que se estudian. ¿Ya? Ya. Las AGL. Ya mira, en el AGL pasa algo muy particular. Pasamos de un epitelio cúbico a un epitelio plano, lo primero. ¿Cierto? Y la podemos dividir en 2 partes. En la porción descendente delgada y la porción descendente gruesa. ¿Ya? Entonces, en la porción descendente delgada tú tienes células planas. Porque aquí lo único que ocurre, o lo principalmente que ocurre, es el transporte de agua. ¿Ya? Entonces aquí hay movimiento de agua. ¿Por qué? Porque este sitio es permeable al agua, pero es impermeable a iones. ¿Ya? Permeable al agua, pero impermeable a iones. Esta parte intermedia, ¿cierto? Aquí ya las células empiezan a cambiar. Y empiezan a hacerse cúbicas. ¿Ya? Hasta que ya un epitelio cúbico nuevamente, como el que encuentra acá, ¿cierto? Vaya a encontrar. Eso lo tienen que haber visto en histología. ¿Sí? Sí. Ahora sí. Ya lo vieron. Bueno, entonces lo que ocurre acá es transporte de agua y el frente es transporte solo de sales. Solo de sales. ¿Ya? Entonces mira, a medida que va descendiendo, si tú tienes, por ejemplo aquí dijimos que quedaba la molaridad de 300, pero a medida que va descendiendo, ¿qué va pasando con la molaridad? Aumentando, va perdiendo agua. Entonces acá tú puedes tener 1400. ¿Ya? Y después a medida que sube, disminuye. Entonces eso se conoce como mecanismo de contracorriente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el líquido va en direcciones opuestas, porque la permeabilidad es diferencial y porque va ocurriendo cierto un cambio de la osmolaridad a lo largo de ella. ¿Ya? Bueno, aquí se suma el transporte de la urea en esta zona. ¿Ya? Que la urea la urea se mueve de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración porque es una molécula pequeñita. ¿Ya? Pero una de las características que tiene la urea es que es un osmolito, pero con apellido. Es un osmolito inefectivo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que tú, por ejemplo, tienes una célula y yo tengo osmolitos efectivos como el potasio. ¿Ya? Porque ese se va a mantener dentro de la célula y no va a salir. ¿Sí?
En cambio, la urea sale. Arrastra agua, sí, pero después busca un equilibrio. ¿Ya? Por eso se dice que es un osmolito inefectivo. Por eso también es tan complicado tener elevados los niveles de urea. Porque se empieza a equilibrar y empieza a generar alteraciones de la función celular. Profe, yo lo que entendí sobre el agua y las sales es que para que salga agua, primero tienen que entrar las sales para generar el... Claro. ¿O no? Sí, por supuesto. Es que lo que no entendía era por qué era después. No, por anatomía, no, del riñón, no. Pero esto, ¿cierto? Este gradiente de acá, generado por las sales, es el que facilita el transporte de agua. Entonces, tú aquí en esta porción ascendente, tú tienes que, también conoces que actúan hormonas. No había visto que era así. Claro. Se juntaban en algunas... Y por aquí en medio pasan los vasos rectos. Ya. Ahora entendí. Entonces, los vasos rectos se llevan finalmente un líquido hipotónico, o sea, isotónico. ¿Ya? Aquí también actúan hormonas. Hay hormonas que la aldosterona un poquito más arriba, la DH un poquito más abajo, que van a reabsorber más sales y van a hacer que la ASAG reabsorba más agua. ¿Ya? Ya. Y aquí en estas células, ¿cierto? Hay un transportador que es muy famoso. Es un transportador, no es una bomba. Todavía escucho por ahí algunos decir que es una bomba. Que es el cotransportador de sodio, potasio, 2-cloruro. ¿Ya? Este es un mecanismo de transporte activo secundario, obviamente dependiente del transporte primario. ¿Ya? Y que puede ser incrementado por la acción de hormonas. La DH actúa ahí. Se puede incrementar la función de este. ¿Ya? Y hacer que se transporte más. Oye, la prueba finalmente, ¿cuándo la vamos a hacer? ¿Están súper de acuerdo? Están conversando. Tengo un amigo que es socio antropólogo. Me dijo una vez, nos juntamos, debo contar la talla todos los años. Una vez nos juntamos, me dijo Viña, con un grupo de 50 socios antropólogos para ponernos de acuerdo. Pasaron 3 días y no nos pusimos de acuerdo. Imagínense la filosófica. Bueno, ustedes conocen a la María Pía que le hace la filosófica, es terrible. Entonces me dijo una vez, nos quedamos después del almuerzo conversando, nos dio las 10 de la noche. Era el profe que hacía antes socioantropología, que es súper amigo mío, yo lo adoro. A veces voy para su casa cuando quiero conversar. Es entretenido, que ves la vida de otra forma. La urea viene del túbulo colector. Sí, el colector. ¿Y cuánto porcentaje? 50%. Se reabsorbe el 50%. El 50% se elimina, entonces está... Pero se elimina un 100%. Sí. Ya mira. ¿A qué lado está el filtrado glomerular? O sea, aquí vamos a poner un vaso sanguíneo, ¿ya? Ya. Aquí, ¿ya? Entonces mira, por ejemplo, lo que hace es que aumenta la concentración de cloruro aquí. Si lo miramos así. ¿Ya? Entonces, este transportador permite el paso paracelular de cationes, como el calcio, el magnesio, el potasio y sodio. También el hierro. ¿Ya? Entonces, este transportador, ¿cierto?, facilita esto. Porque estos iones se mueven por efecto de hormonas, más adelante, ¿cierto?, en el túbulo distal. Pero aquí esto transporta eso. Y el cotransportador sodio-potasio-cloruro es blanco de los diuréticos de ASA. ¿Ya? Los fármacos diuréticos de ASA, porque actúan aquí con el ASA es el ascendente, ¿sí?, bloquean ese cotransportador. Ahora, el pero que tiene este transportador es que transporta el 15% de las sales, que es mucho. ¿Ya? Y por eso que los diuréticos de ASA son los diuréticos de mayor eficacia, son los más
son los más eficaces. No puedo decir los más potentes porque es un concepto erróneo. Son los más eficaces. ¿Ya? Lo único que se secreto sería. Después ustedes se titulan y le dicen a sus pacientes más fuertes. No aprendió nada en farmacología. El más eficaz, el más eficaz. ¿Ya? El más eficaz. Porque transporta una mayor cantidad, que bloquea el transporte máximo de sales. ¿Ya? La furosemida es un medicamento, un diurético de asa, y el problema del diurético de asa es esto. Está asociado a esto. Entonces, si usted le da furosemida a sus pacientes, el paciente tiene problemas que se llaman reacciones adversas asociadas a que esto se bloquea. Entonces, sufre de dolores musculares por el potasio y el magnesio, sufre de jaqueca por el magnesio, jaqueca frecuente. Puede llevar el consumo crónico puede llevar a osteoporosis por alteraciones del calcio y anemia por alteraciones del fierro. Entonces es un diurético que tiene dos cosas. Tiene una cosa muy buena, que es muy eficaz, ¿ya? En aumentar la diuresis, pero tiene muchas reacciones adversas si lo doy a largo plazo. ¿Ya? Entonces ese normalmente no se usa a largo plazo, se usa uno por una corto tiempo. ¿Ya? Lo importante en este curso es que aprendan la funcionalidad del transportador. Aunque igual hay enfermedades, por ejemplo, hay enfermedades genéticas que afectan al transportador, ¿ya? Que hoy día se pueden diagnosticar, antes no. Y van a hacer que reabsorba menos de esto. Y si se reabsorbe menos de esto, estos empiezan a formar cristales. Se empiezan a formar cálculo urinario. Ya. Ya, y aquí, y esto puede ser, todo este proceso puede ser aumentado más por la ADH. ¿Ya? Porque la ADH puede, ¿qué es lo que hace la ADH? Es una hormona proteica, ¿cierto? Tiene un receptor de membrana que a través de esto puede hacer que esta bomba funcione mejor. ¿Ya? Y de esa forma transportar más moléculas. Ya, y luego vamos por aquí. Pasamos al túbulo contenido distal. ¿El asa que le da ascendente y hipotónica? Se llaman segmentos diluyentes de la orina, porque van diluyendo la orina, la van haciendo menos concentrada. Oye, ¿cuál es el principal problema que tienen con las pruebas? ¿Cuándo la querían hacer? ¿Ah? ¿Lo digo? Ya, sí, Hay unos que tienen que viajar, algunos, ¿no? No, profe. ¿No? O sea, sí, yo creo que sí, pero es que nuestra primera encuesta fue sobre qué día preferíamos. Y ganó que el miércoles, pero después yo creo que algunas personas viajaban, pero como usted dio la opción de que sea a las 8, quizás esas personas que viajaban van a preferir que sea a las 8 el viernes a las 8 en vez del miércoles. Ah, ya. Igual lo vamos a hacer el lunes 7, porque no hay problema. Olvídate la materia. A ver, está. No le podemos dar la respuesta no le podemos dar la respuesta porque la opción del día viernes a las 8 aún no sabemos. La opción del día viernes a las 8 aún no sabemos si está disponible, porque tenemos que hablar con la profe de introducción, porque a esa hora algunos grupos pueden o no tener ¿Qué tiene introducción clínica? Simulación. Pero no sabemos si se hay simulación o no. Por eso está el viernes 28. Por eso no podemos darle la respuesta. Y la otra opción sería hacerla el miércoles 2.
Sí. Ya, pero eso después de Halloween. Malo, tienen que pasarlo bien el fin de semana. Yo voy a disfrazar el Halloween. Oye, mira. No sé si ven los monitos ustedes, pero tengo a Macha esperando. Tengo a Macha esperando a su oso, así que. Se le muestro una foto de los dos. Ahora pueden hacerla esa semana el viernes, po. El viernes sería como el viernes 4 algo así. Ya, usted me dice entonces, se ponen de acuerdo y me dicen, ¿ya? ¿Y a quién le tiene que preguntar a...? No, se tiene que preguntar a César. Yo le pregunto a César. Al delegado. Preguntamos a César y César Aravena es el que coordina todo eso, así que él sabe si hay actividad concreta. Porque la doctora Maldonado no creo que le responda. Igual hemos perdido muchas simulaciones, entonces yo no creo que nos hagan. Hemos perdido muchas, yo no he tenido, entonces. Bueno, pero veamos, pues, si no la hacemos el viernes 28 a las 2 de la tarde, ¿no? No. Ya, tan complicado entero. Mucho. Ponga una 100. A eso se será Hagámosla ahí. Ya. Todo disfrazado. Ah, entretenido eso. Esto mi mamá se Tenga disfrazado de un punto. Sí, ya. Ya, tú lo oportunidad de estar. Ya lo dije. Está grabado. Pero un punto de la prueba, ¿no? Ya. Me sirve. Acá en el turno de oportunidad digital está el cotransportador de sodio cloruro, el más importante. ¿Ya? Y este reabsorbe entre el 3 y el 5% de las sales totales. ¿Ya? Aquí actúan los diuréticos tiazídicos, ¿ya? Que bloquean ese transportador y son los que se utilizan crónicamente en la hipertensión. ¿Ya? La hidroclorotiazida, la clortiazida. ¿Ya? Y bueno, este sistema también es un transporte activo secundario, ¿cierto? Que depende de la bomba. ¿Ya? Y para equilibrar las cargas, para equilibrar el pH, la concentración, la diferencia de cargas que tiene que mantenerse aquí, porque esto es un epitelio funcional. Entonces esto tiene que tener una diferencia eléctrica. Entonces, cuando se genera este cotransporte, y aquí empieza a aparecer la importancia del potasio. Se elimina un potasio. ¿Ya? Y eso se mira como rectificación de voltaje. ¿Ya? Entonces, si esto puede ser aumentado por la aldosterona. Entonces la aldosterona, ¿cierto? Que es una hormona que puede hacer que este proceso aumente. ¿Ya? Entonces va a favorecer la reabsorción de sodio cloruro y la eliminación de potasio. ¿También a través de la vesícula? ¿Cómo? ¿También por la vesícula? No, porque la aldosterona es una hormona. Constanza, ¿la aldosterona es una hormona? Dígame. ¿Proteica o no? No. Aldosterona. No, una hormona esteroidal. Entonces tiene su receptor dentro de la célula. ¿Ya? Entonces no es a través del específico, pero sí puede generar un aumento en la expresión de estas proteínas. Y un aumento en la expresión de la funcionalidad de las enzimas que aceleran la funcionalidad mitocondrial
y con ello, ¿cierto?, aumenta la función de la bomba ácido de potasio. Así actúan esas hormonas esteroidales. ¿Ya? Se comportan como un factor de transcripción. Ya. Aquí también van a ver ustedes, ¿cierto?, el efecto de la paratormona. Recuerden ustedes que la paratormona, ¿qué es lo que hacía? Pero favorece la eliminación. El fosfato. El fosfato. ¿Ya? Entonces eso también, ¿cierto?, contribuye a la eliminación del potasio. ¿Ya? Entonces en esta parte del túbulo contorneo vital empieza a haber secreción de potasio, excreción de potasio, eliminación de potasio. ¿Ya? No, pues eso es lo normal. Lo normal, porque recuerden que el potasio se reabsorbe solo en un 85%. O sea, hay un 15% de excreción normal de potasio. Y si se aumenta la testosterona, habría un aumento de esta excreción de potasio. Hay más excreción de potasio. Y eso da una hipopotasemia. Hipocalemia, sí, hipocalemia. Se llama calemia. Y con respecto a ácido ácido, pasaría a ser una Puede generar una acidosis tubular. metabólica. No, la acidosis tubular es por alteración renal. Ahí no tiene nada que ver con No, porque el túbulo en definitiva tiene un pH más ácido. Entonces se llama acidosis tubular. Ahora eso trae otras consecuencias, daña los túbulos, son otras consecuencias. a largo plazo podría alterar el bicarbonato. Claro, a largo plazo sí. Ya, y eso ocurre en el túbulo contorneado distal. Y después, ¿cierto?, nosotros pasamos a un segmento que lo llamamos segmento conector, que es entre el túbulo colector y la última parte del distal. Y aquí hay unas células que son especiales, ¿ya?, que cumplen funciones. Por ejemplo, ¿cómo se llaman esas células? ¿Las principales? Las principales. ¿Las células principales? ¿Sí? Sí. ¿Y qué hacen esas células? Búsquenlas por ahí. No me acuerdo. ¿Cómo? ¿Huevo frito con tusi? ¿Qué es el tusi? No sé. Es que la profe me hizo una vez y me parecía huevo frito con tusi. Ah, la profe Visto decía eso. Sí. La Cecilia. Sí. ¿Qué será el tusi? Algo rosado. Una droga rosada. ¿Es una droga rosada? ¿Cómo sabe la profe? La Cecilia. Ya, entonces, aquí hay eliminación de potasio, ¿no es cierto? Y aquí vamos a tener una bomba, ¿sí? La bomba de hidrógeno potasio. ¿Sí? Que es la bomba de protones. Bomba de protones, que es la misma que tiene en el estómago. ¿Ya? Entonces, la bomba de hidrógeno potasio. ¿Qué otra cosa más para ver aquí? Pues ayúdenme, si eso, es que eso está débil, lo noto débil eso. Ahí tenía el libro. No, en la más abajo, en la altura del lector medular interno, más abajo. Muy bien. Aquí abajo, ¿cierto? Vamos a continuar y vamos a ir acá. Mientras se acuerdan de eso. Pues aquí estas células continúan para acá. Y esta parte de acá se llama túbulo colector medular interno. Y ahí no queda. Agua con ADH. Y aquí actúa el ADH y aquí se expresan las aguaporinas, que preguntaba la Camila. Este es el que hay en el colegio. Las aguaporinas 2. Pero eso con la DH la hago por ejemplo. Sí, y también se reabsorbe la urea en esa parte. Agua sí que hay en el agua medular. Y esto siempre es más ADH. ¿Ya? Y ahora, eso es responsable del 5% del agua.
Y normalmente, ¿cierto? Nosotros tenemos una concentración basal de ADH. No es que la ADH la liberemos solo cuando estamos deshidratados. Cuando estamos deshidratados liberamos más ADH. ¿Ya? Profe, y así como siempre lo hacemos, ¿Cuál 5%? Del agua, en esa parte del agua. La sale acá y acá. ¿Ya? La minoría o amilorida actúa en el túbulo distal, así que no sé si en el distal, colector o medular. Profe, ¿y dónde estaría el túbulo contorneo distal? Ahí está. La teloasa. Hidrógeno de potasio. Y sale la célula intercalada. Ahí están las células principales. Eliminan potasio, absorción. Ya. Profesor, Aquí estas células se llaman intercaladas. Y estas se llaman principales. Y en las principales todavía actúa la ADH y esa reabsorbe sodio, pero reabsorbe sodio solito y elimina potasio. ¿Ya? Y aquí también actúa la aldosterona. Entonces, los últimos diuréticos que ustedes van a ver son los diuréticos ahorradores de potasio, que actúan aquí, bloqueando la aldosterona. Y con eso, ¿cierto?, previenen la eliminación de potasio. Entonces se llaman ahorradores de potasio. ¿Ya? Pero normalmente si tú tienes un paciente que tiene muchos problemas con el potasio porque está tomando otros fármacos, le puedes dar un ahorrador de potasio. En los pacientes con hepatitis se usan mucho porque el hígado también empieza a fallar en su mecanismo de regulación del potasio, que lo vamos a ver con la digestivo. ¿Ya? La hepatitis. Entonces en los pacientes con hepatitis se usan los ahorradores de potasio. Entonces estas son principales las intercaladas. Las intercaladas tienen esta bomba, la bomba de protones, ¿ya? Que introduce un potasio y elimina un hidrógeno. Eso es lo que hace. ¿Ya? Profe, en ese dibujo, ¿dónde se ve la parte del túbulo contorneo distal? Aquí. Ah, eso es. Y aquí ya estuvo conector. Ah, Eso se llama segmento conector. ¿Ya? Conector. ya no la parte cortical. La, Y esos son todos los transportes que existen en los túbulos. Entonces la hormona, lo único que hace la hormona es incrementar. Entonces la ADH actúa aquí y aumenta la absorción de agua y la urea, porque hace que las células se elonguen, sean más grandes. Y también sobreexpresa los transportadores que son proteínas, que es la hemoglobina. ¿Ya? Y la ADH también entonces actúa en el asa ángel ascendente, aumentando la actividad de este. ¿Ya? La ADH también puede actuar en el túbulo proximal porque tiene esa capacidad. ¿Ya? Y la aldosterona, ¿cierto? Una hormona esteroidal que actúa en el túbulo contorneo distal y en el túbulo colector, favoreciendo la reabsorción de sodio, cloruro y la eliminación de potasio. Ya en el balance hídrico, bueno, subí a la clase, pero es fácil, es muy fácil. También eso ocurre en la saliva y en las glándulas sudoríparas y también en el intestino. La aldosterona igual actúa ahí en el intestino, en la saliva y en las glándulas sudoríparas y hace lo mismo, reabsorbe sodio y elimina potasio. O sea, cuando tú sudas por mucho tiempo, se empiezan a formar como que tuviese sal. Son sales de potasio. No es muy agradable, ¿cierto? profesor, ¿se elimina potasio y se absorbe Sodio. sodio? Por eso que si usted corre o hace ejercicio, necesita suplementarse con sodio y potasio. ¿Ya? 500 miligramos de sodio por hora y 20 miligramos de potasio por hora. Eso es lo que tiene que hacer
tiene que saberlo, porque es 1 litro de agua por hora. ¿Ya? Si usted hace ejercicio, sale a caminar, hace trekking, cualquier cosa, necesita 1 litro de agua por hora, 500 miligramos de sodio y 20 miligramos de potasio. ¿Ya? Y 100 gramos de glucosa por hora. Eso tiene que tenerlo claro porque a muchos de ustedes les gusta la aventura, pero hay que cuidar el cuerpo. ¿Ya? Ya, y eso es. Mañana vemos ácido base, ¿ya? En el horario de las 2. La acuaporina dulce en el túbulo colector. La instruye, no sé qué le No, el túbulo colector no es. Sí, pero esa no es inducida por hormonas. Esa es natural. Sí, pero no,